La historia de la Reforma aquí en los Países Bajos es larga y rica y está manchada de mucha sangre. Durante los 700 años previos a Lutero, hubo varios maestros que difundieron el conocimiento del Evangelio por todos los Países Bajos. Tenían una Biblia valdense traducida al holandés en el siglo XII. Eventualmente, las enseñanzas de Lutero encontraron un terreno fértil en la vida de Menno Simons, un hombre fiel y sincero. Nació aquí en Vidmarsum, se educó en el sacerdocio y fue un defensor firme de la Iglesia. Él era voluntariamente ignorante de la Biblia, negándose a leerla por miedo a ser engañado por las herejías que contenía. Él fue testigo de la decapitación de un hombre que fue ejecutado tras ser rebautizado, y esto lo llevó a estudiar lo que la Biblia dice sobre el bautismo infantil, donde no pudo encontrar evidencia alguna a favor. Esto lo llevó a un viaje y dejó la Iglesia Católica en 1536, dedicando el resto de su vida a la predicación de estas verdades que había redescubierto. Él fue el único reformador radical aquí, en los Países Bajos. Y durante los siguientes 25 años, él, su esposa y sus hijos viajaron por todos los Países Bajos y el norte de Alemania predicando el Evangelio. Sus seguidores fueron perseguidos doblemente, ya que a menudo los confundían con los fanáticos de Münster. También, verdaderamente, las palabras de Tertuliano resonaron con verdad. La sangre de los cristianos fue semilla para el Evangelio, y esto se evidenció aquí en Holanda. En contraste, la Reforma en Escandinavia, en Suecia y Dinamarca, fue mucho más pacífica. Mientras las hogueras de los mártires ardían por toda Inglaterra durante el reinado de la sanguinaria Reina María y los protestantes en Francia eran perseguidos en numerosas ocasiones, en Suecia y Dinamarca, la Reforma se desarrolló de manera mucho más pacífica y, se podría argumentar, que tuvieron un impacto proporcionalmente mayor en cada uno de sus respectivos países. La historia de la Reforma escandinava está intrínsecamente ligada a Martín Lutero y al bastión protestante de Wittenberg. En el país de Dinamarca, una de las figuras principales de la Reforma fue un hombre llamado Hans Tausen. Como muchos otros, él creció en una familia católica y pasó parte de sus primeros años en un claustro. Completó gran parte de su educación en Dinamarca, donde se destacó por su comprensión del latín y el hebreo, pero también continuó sus estudios en Colonia. Mientras estaba allí, se encontró con algunos de los escritos de Lutero y en 1523 fue a Alemania, donde conoció a Martín Lutero y se familiarizó con las nuevas ideas que se estaban promoviendo. Pasó 18 meses estudiando allí con Lutero, después de lo cual regresó a Dinamarca, donde al principio mantuvo en secreto que había estado en Wittenberg. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio no podía permanecer oculta para siempre, y era solo cuestión de tiempo antes de que sus enseñanzas se notaran diferentes a las de los demás. Pronto fue expulsado del claustro, pero quizás este fue el mayor error que pudieron cometer sus oponentes. Ahora no tenían control sobre él y pudo viajar y predicar por todo el país, causando un gran avivamiento. También tradujo el Pentateuco al danés y esta traducción se difundió ampliamente. Tausen vivió fielmente aquí en Dinamarca el resto de su vida y su influencia fue clave para que todo el país aceptara la fe reformada. Esta iglesia aquí en Copenhague fue construida y nombrada en su honor en memoria de la gran influencia que tuvo en la historia espiritual de esta nación. Casi al mismo tiempo que Tausen estaba provocando un avivamiento en Dinamarca, los hermanos Petri estaban teniendo un impacto similar aquí en Suecia. El trabajo en estos dos países muestra que los discípulos eran tan poderosos y eruditos como los gigantes bajo los cuales estudiaron.
Olaf y Laurentius Petri, los hijos de un herrero en Orobo, estudiaron en la Universidad de Wittenberg, donde fueron influenciados por Lutero y Melanchthon. Olaf completó su maestría en 1519 y ambos regresaron a su tierra natal, Suecia. Ayudaron a traducir la Biblia al sueco y gracias a su arduo trabajo en el Dietario de Västra, Suecia fue declarada luterana, siendo el primer país en hacerlo. Olaf Petri fue enterrado aquí en esta iglesia, que más tarde se convirtió en la Catedral Nacional, reemplazando a la Catedral de Uppsala, un testimonio del gran trabajo que él y su hermano realizaron. Aunque pudo haber sido más fácil para los hermanos Petri o Tausen vivir, estudiar y trabajar en un lugar como Wittenberg o Ginebra, Dios tenía algo mejor reservado para ellos. Su destino era regresar a su tierra natal y predicar el Evangelio allí. Conocían el idioma, la cultura y las costumbres y pudieron hacer un trabajo allí que otros de lugares lejanos no habrían podido hacer. Cualquiera que sea el trabajo que hagas, que empieces con aquello que está más cerca, ya sea tu iglesia local, que puede ser pequeña, humilde y no tan animada, o tal vez tu país de origen. No todos están llamados a ir a una tierra lejana y distante, pero todos podemos empezar a trabajar para Dios justo, donde estamos. Que sigas el llamado de Dios como lo hicieron estos hombres en años pasados.